Bueno, vamos a hablar de la leucotomía. ¿Qué es la leucotomía? Es la fase inicial de la lobotomía, la operación, esa operación sádica que ya todos muchos conocen, donde se inserta el picahielo por la parte de las cuencas oculares, destruyendo todo el lóbulo frontal con incisiones, para idiotizar a las personas y supuestamente curarles sus males psiquiátricos. Para hablar de la leucotomía nos tenemos que remontar a una biografía del señor Antonio Egas Moniz, nacido el 29 de noviembre de 1874 en Abanca, Portugal, médico y neurocirujano portugués que se graduó en la Universidad de Coimbra. Moniz se especializó en neurología y psiquiatría. Trabajó en varios hospitales de Lisboa. En 1935 este señor Moniz desarrolló la técnica de leucotomía, que consistía en la sección de las fibras nerviosas, o sea, el corte, que conectaban el lóbulo frontal con otras partes del cerebro, supuestamente para apaciguar los males que esta persona o la persona en sí tenía. La primera leucotomía se realizó en el año de 1935, teniendo una vigencia de aproximadamente una década, o sea, de 2 décadas, de 1930 a la década de 1940. En varios países fue utilizada, incluyendo Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, pero sin embargo su uso decayó rápidamente debido a las críticas y controversias que rodeaban esta técnica. Cuando el uso de la leucotomía decayó, ahí fue cuando el señor Freeman en Estados Unidos retomó todas las partes de la leucotomía, lo más importante, y lo añadió a su propio estudio, que era la lobotomía. La lobotomía es más de Estados Unidos, mientras que la leucotomía es más europea, de Portugal. Bueno, vamos a describir cómo se hacía una leucotomía. Preparativos: el paciente era preparado para la cirugía, que se realizaba bajo anestesia local. O sea, rostro, cabeza, parte del cuello. Incisión: se realizaba una incisión en la parte frontal del cráneo. Una especie de trepanación al estilo monje tibetano, solamente que un poco más pequeña, donde se incrustaba una jeringa inyectándole alcohol en la parte frontal del cráneo, ¿sí? Luego había una sección de fibras, o sea, se seccionaban las fibras, se hacían los cortes a las terminales nerviosas del lóbulo frontal con otras partes del cerebro, para que la persona quedara más apaciguada de estos males, entre comillas males. Cierre: se cerraba la incisión y se aplicaban los vendajes pertinentes, ¿sí? Era como la primera parte de este tipo de operación. Efectos a corto plazo de la leucotomía: dolor de cabeza, dolor en la cara, generales, náuseas y vómitos constantes, fatiga, debilidad, cambios en la personalidad y en la conducta. Efectos a largo plazo: los efectos a largo plazo de la leucotomía incluían pérdida de la iniciativa, pérdida de la motivación del día a día de sus actividades, apatía y falta de interés en las actividades de la cotidiana, cambios de la memoria y la capacidad de aprendizaje, cambios de problemas de comunicación, los cambios en los equilibrios, las personas caían. También habían otros cambios, otros efectos físicos: dolores de cabeza y cara, pérdida de audición, pérdida de visión, la visión borrosa. A veces el olfato y el gusto también se perdían. Dolores constantes en otras partes del cuerpo debido a los cortes al azar, porque eran cortes al azar en el cerebro, ¿sí? O sea, la persona, o sea, porque eran fases iniciales, eran fases experimentales, era muy empírica esta operación. Pues, al ser tan empírica esta operación, la persona era una rata de laboratorio, era un conejo de experimentación. La persona se veía sometida incluso a cortes que la persona no sabía, porque eran cortes al azar, no se veía bien. Simplemente eran pequeñas incisiones que se incrustaban al cerebro con la jeringa y con algún bisturí, haciendo algunos cortes al azar. O sea, no había algo estético